El 3 de abril de 1974, el cielo de Estados Unidos enloqueció. En un periodo de menos de 24 horas, 148 tornados tocaron tierra simultáneamente en 13 estados. Desde Alabama hasta Michigan, desde Ohio hasta Mississippi. Fue el brote de tornados más grande y más violento jamás registrado en la historia de la meteorología hasta ese momento. En ese único día murieron 335 personas. Más de 5.000 resultaron heridas y alrededor de 27.500 casas fueron destruidas o gravemente dañadas. 6 de esos tornados fueron clasificados como F5, la categoría máxima en la escala Fujita, con vientos que superaron los 420 km por hora. Pero lo que hace al gran brote de 1974 verdaderamente histórico no es solo la escala de la destrucción. Es que ese día cambió para siempre la manera en que la ciencia entiende los tornados, la manera en que los gobiernos los monitorean y la manera en que la gente se protege de ellos. Sin el gran brote de 1974, el mundo de hoy estaría mucho menos preparado para enfrentar uno de los fenómenos atmosféricos más violentos del planeta. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender por qué el 3 de abril de 1974 fue meteorológicamente tan extraordinario, hay que entender qué condiciones se necesitan para generar un brote masivo de tornados. Un brote no es simplemente varios tornados en el mismo día, es un evento sinóptico coordinado donde una sola masa de aire inestable produce decenas o cientos de supercélulas tormentosas en una región geográfica amplia. Las condiciones del 3 de abril de 1974 fueron perfectas de una manera que los meteorólogos solo ven una o dos veces por generación. Una masa de aire polar extremadamente frío y seco bajó desde Canadá hacia el centro de Estados Unidos. Simultáneamente, una corriente de aire cálido y húmedo del Golfo de México avanzó hacia el norte con una energía excepcional. Las dos masas de aire chocaron a lo largo de una línea de frío que se extendía desde Texas hasta los Grandes Lagos. Por encima de ellas, la corriente en chorro polar inyectaba un cizallamiento vertical del viento de una intensidad extraordinaria, exactamente el ingrediente que convierte las tormentas ordinarias en supercélulas con rotación. La atmósfera ese día era, en términos técnicos, una máquina perfecta de fabricar tornados. Los tornados comenzaron a formarse durante la mañana del 3 de abril en el sur de Alabama y Mississippi. A medida que la tarde avanzaba y el calor solar alimentaba aún más la inestabilidad, el sistema se aceleró y se expandió hacia el norte y el este. A las 4 de la tarde, había tornados activos simultáneamente en Kentucky, Ohio, Indiana, Michigan, Tennessee y Georgia. Los operadores de los primitivos sistemas de radar de la época estaban literalmente desbordados intentando seguir decenas de ecos de tormenta al mismo tiempo. No existía el radar Doppler. No existía una red integrada de observación en tiempo real. Los avisos de tornado dependían de llamadas telefónicas de observadores en tierra, de pilotos que reportaban desde el aire y de lecturas de radar que mostraban la localización de las tormentas pero no la rotación interna que precede a la formación de un tornado. En muchas comunidades, el primer aviso que tuvieron fue el sonido del tornado mismo. Entre todos los tornados del Gran Brote, uno destaca de manera especialmente dramática, el tornado de Xenia, Ohio. Xenia era una ciudad de aproximadamente 25.000 habitantes al este de Dayton, y el tornado que la golpeó a las 4:40 de la tarde del 3 de abril fue clasificado como F5, con una anchura en su punto máximo de más de 800 metros. El tornado cruzó directamente por el centro de la ciudad, destruyendo el ayuntamiento, varias escuelas, el centro comercial y cientos de casas. 34 personas murieron en Xenia sola. Lo que hace este caso especialmente perturbador es que varios de los muertos eran estudiantes que acababan de salir de la escuela. Los autobuses escolares que los llevaban a casa fueron alcanzados por el tornado en las calles de la ciudad. La imagen de autobuses escolares destrozados y volcados en medio de escombros se convirtió en el símbolo visual del Gran Brote de 1974 y apareció en portadas de periódicos de todo el mundo. El tornado de Gwin, Alabama, fue otro de los F5 del brote y representa uno de los episodios más extraordinarios de supervivencia y destrucción total de ese día. Gwin era una pequeña localidad de apenas 2.000 habitantes en el noroeste de Alabama. El tornado que la golpeó tenía una anchura de casi 1,5 kilómetros, prácticamente el mismo ancho que la ciudad entera. No hubo zona de la localidad que quedara fuera de su paso. El resultado fue una destrucción del casco urbano que los investigadores calificaron como prácticamente total. 30 personas murieron en Gwin, una proporción de víctimas respecto a la población total que la convirtió en una de las localidades más duramente golpeadas del brote completo. Los sobrevivientes describieron haber visto literalmente cómo sus vecinos eran arrastrados por el aire.
Uno de los testimonios más citados es el de un residente que se aferró a un árbol mientras el tornado pasaba y observó cómo su propia casa desaparecía a su alrededor en segundos. Lo que los investigadores encontraron cuando comenzaron a estudiar el gran brote fue revolucionario para la ciencia meteorológica. El doctor Theodore Fujita, meteorólogo de la Universidad de Chicago y creador de la escala que lleva su nombre, coordinó un esfuerzo de documentación sin precedentes. Fujita y su equipo sobrevolaron en avión toda la región afectada, fotografiaron cada trayectoria de tornado y analizaron los patrones de daños en el suelo con una meticulosidad extraordinaria. Lo que descubrieron transformó la comprensión científica de los tornados. Fujita identificó que muchos de los tornados del brote de 1974 no eran tornados individuales, sino familias de tornados, múltiples vórtices girando alrededor de un centro común, lo que él llamó tornados de múltiples vórtices. Esta estructura explicaba por qué los patrones de daños eran a veces aparentemente aleatorios, una casa destruida completamente junto a otra prácticamente intacta. Los diferentes vórtices dentro del tornado principal podían tener intensidades distintas y trayectorias ligeramente diferentes, creando una firma de destrucción discontinua y caprichosa. Deja tu like, suscríbete y comparte. El gran brote de 1974 también reveló la total insuficiencia del sistema de alerta de tornados existente en Estados Unidos en ese momento. El tiempo de aviso promedio antes de que un tornado tocara tierra en 1974 era de menos de 2 minutos. En muchas comunidades del brote no hubo aviso previo en absoluto. Las sirenas de tornado, donde existían, a menudo no llegaban a ser activadas antes de que el tornado ya estuviera encima. Esta catástrofe de comunicaciones fue el argumento definitivo que convenció al Congreso de Estados Unidos para financiar el desarrollo del radar Doppler meteorológico, la tecnología que permite detectar la rotación interna de una tormenta antes de que forme un tornado. El proyecto NEXRAD, que durante los años 80 y 90 construyó la red de 160 radares Doppler que cubre hoy todo el territorio continental estadounidense, fue en gran medida el hijo científico y político del gran brote de 1974. Hoy, gracias a esa red, el tiempo de aviso promedio antes de un tornado es de 13 minutos, 11 minutos adicionales que se cuentan en vidas salvadas. Otro legado directo del gran brote fue la creación y estandarización del sistema de clasificación de tornados que usamos hoy. Antes de 1974, no existía una escala universalmente aceptada para medir la intensidad de los tornados. La escala Fujita, que el Dr. Fujita había propuesto en 1971, todavía no había sido adoptada de manera oficial ni universal. El estudio sistemático de los daños del gran brote proporcionó la base de datos empírica que permitió calibrar y validar la escala. Los 6 tornados F5 del brote se convirtieron en los ejemplos de referencia para definir qué significaba realmente la categoría máxima: destrucción total de estructuras sólidas, automóviles lanzados a más de 100 metros de distancia, árboles descortezados completamente. Esta calibración científica realizada a partir de los datos del brote de 1974 sigue siendo la base del sistema de clasificación de tornados que se usa en todo el mundo hasta hoy. El gran brote de 1974 también tuvo consecuencias políticas directas que a menudo son pasadas por alto en los relatos del evento. El presidente Nixon, que en ese momento estaba en pleno escándalo Watergate con su presidencia desmoronándose, declaró zona de desastre federal a los estados afectados y asignó fondos de ayuda, pero la respuesta federal fue percibida como insuficiente y descoordinada por las comunidades afectadas. Esta percepción contribuyó al debate político que llevaría, 5 años después, a la creación de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, FEMA, en 1979. El gran brote de 1974, junto con otros desastres de esa década, demostró que Estados Unidos necesitaba una agencia federal coordinadora dedicada exclusivamente a la gestión de emergencias, no un sistema fragmentado de respuestas ad hoc gestionadas por diferentes departamentos del gobierno según la naturaleza del desastre. 50 años después, del 3 de abril de 1974, el gran brote sigue siendo el evento de referencia contra el que se mide cualquier brote masivo de tornados. En 2011, un nuevo brote conocido como el brote de abril de 2011 generó 758 tornados en 4 días y mató a 324 personas en 21 estados, superando al de 1974 en número de tornados pero no en el número de tornados F5 simultáneos en un solo día. La comparación entre los dos eventos es reveladora. El brote de 2011 fue meteorológicamente más extenso que el de 1974, pero mató a menos personas a pesar de afectar más áreas.
Esa diferencia en mortalidad, en un evento más grande pero menos letal, es la medida más concreta del legado del Gran Brote de 1974. Los radares que financió, las escalas que calibró, los protocolos que inspiró y los sistemas de alerta que hizo posibles salvaron cientos de vidas en 2011 y siguen salvando vidas cada temporada de tornados en Estados Unidos. Uno de los aspectos más fascinantes del Gran Brote desde el punto de vista humano son las historias de supervivencia que emergen cuando se estudia el evento en detalle. En Brandenburg, Kentucky, un tornado F5 destruyó gran parte de la ciudad y mató a 31 personas, pero hay testimonios de supervivientes que estaban a metros de la trayectoria central del tornado y no sufrieron el más mínimo daño. Una familia que se refugió en su sótano vio cómo su casa desaparecía sobre ellos y emergió ilesa entre los escombros. Un hombre que conducía por la carretera y logró meterse bajo un puente sobrevivió cuando el tornado cruzó directamente sobre él. Estas historias de supervivencia extrema son posibles porque incluso los tornados más violentos tienen un núcleo de destrucción máxima y zonas periféricas donde la intensidad disminuye rápidamente. La diferencia entre morir y sobrevivir en un tornado de estas características puede ser una cuestión de metros y de segundos, lo que convierte cada historia de supervivencia en un recordatorio de la aleatoriedad brutal de estos fenómenos. El impacto psicológico del Gran Brote en las comunidades afectadas fue profundo y duradero, un aspecto que la ciencia meteorológica de la época no estaba equipada para estudiar, pero que investigadores sociales documentaron en los años siguientes. En Xenia, Ohio, la ciudad más simbólicamente golpeada, los estudios realizados años después del desastre encontraron tasas significativamente elevadas de trastorno de estrés postraumático, ansiedad ante tormentas y conductas de vigilancia meteorológica obsesiva entre los supervivientes. Muchos residentes de Xenia dejaron la ciudad permanentemente, incapaces de reconstruir su sentido de seguridad en un lugar que asociaban con el terror del tornado. Los que se quedaron y reconstruyeron describieron durante años experimentar pánico físico ante cualquier oscurecimiento del cielo o cambio repentino del viento. El Gran Brote de 1974 no solo cambió la ciencia y las políticas de gestión de tornados, también cambió para siempre la relación psicológica de cientos de miles de personas con el cielo sobre sus cabezas. Hay un detalle del Gran Brote que muy poca gente conoce y que resume perfectamente la escala del evento. El Dr. Fujita y su equipo, al terminar de mapear todas las trayectorias de los 148 tornados desde el aire, encontraron que varias de ellas se superponían o se cruzaban. Esto significaba que algunas zonas del sur y del centro de Estados Unidos habían sido golpeadas no por uno sino por dos tornados distintos en intervalos de minutos. El suelo en esos puntos mostraba patrones de daños en direcciones contradictorias, como si la naturaleza hubiera atacado desde dos ángulos diferentes casi al mismo tiempo. Fujita llamó a estos puntos Intersections of Destruction, intersecciones de destrucción, y los documentó como evidencia de la escala sin precedentes del evento. Ningún brote anterior había generado suficientes tornados simultáneos como para que sus trayectorias se cruzaran. Era una firma geográfica única de un día único en la historia meteorológica de la humanidad. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.